La semana pasada le compartí que el Señor me estaba ministrando un tema que se llamaba lugares seguros. Y quisiera que lo viéramos hoy. El Señor sabe cuál es el tiempo preciso para la palabra. Salmo 18:2 dice: el Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Dios es mi refugio, Él me protege, es mi escudo, me salva con su poder. Él es mi escondite más alto. A mí me gustan mucho las películas de acción. No sé si a usted le gusta ver películas, pero yo de vez en cuando y de cuando en vez llamo al hermano Dennis y le digo movie, y nos ponemos a ver películas con el hermano Dennis. Y me gustan las películas sobre las agencias de inteligencia. ¿A cuántos le gustan el agente 007, no? Misión Imposible. Cualquier película que cuentan historias de lo que pasó con un agente de la CIA americana, o del MI6 de Inglaterra, o del Mossad, la agencia de inteligencia israelí, o del FSB, la agencia de inteligencia rusa. Cualquier cosa que cuente la historia ficticia quizás es muy intrigante para mí y me encanta. Y una cosa que he aprendido de las películas de inteligencia, de agencias, es que ellos siempre tienen un lugar de refugio para sus agentes en los países que operan. Ese lugar está intencionalmente hecho para brindar ayuda y para brindar refugio. ¿Y saben cómo les llaman a esos lugares? Por lo menos la CIA se le llama safe house. Cuando una operación no sale bien o cuando un agente llega a operar un país, lo primero que le hacen es que se reporte al safe house, que es un lugar clandestino donde se opera como central de apoyo a los agentes. Mire que llegué interesante hoy día. Ya. Hace 2 semanas el Señor comenzó a ministrar este tema y quisiera que leyéramos juntos otra vez este versículo, pero ahora pensando en safe house, en esas casas de refugio que se necesitan para cuando uno está en aprietos. El mismo Salmo 18:2 dice: el Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Dios es mi refugio, Él me protege, es mi escudo, me salva con su poder. Él es mi escondite más alto. En la Biblia encontramos muchas historias de heroísmo, muchas historias de batalla, de confrontamiento, batallas ganadas, batallas perdidas. Pero también la Biblia habla de momentos bajos de grandes hombres y mujeres de Dios. Estos momentos son la ocasión en que ellos han necesitado un lugar de refugio. Lugares donde hombres de Dios se tuvieron que esconder en su preciso momento para poder seguir adelante. Y suena bien raro cuando uno dice: pero pastor, esconderse un hombre de Dios, si Jehová pelea por nosotros como poderoso gigante, y mayor es el que está contigo que el que está contra ti, y caerán a tu lado 1000 y 10,000 a veces hay que esconderse. El salmista dice: Dios es mi refugio, es mi escudo, me salva con su poder. Él es mi escondite más alto. Esos lugares fueron realmente creados para que nosotros, como sus hijos, nos podamos esconder en el momento en que necesitamos mantenernos de pie, porque pareciera que desfallecemos. Si no fueran lugares donde se refugiaran, nosotros nunca pasaríamos procesos, nunca terminaríamos quizás lo que Dios está haciendo con nosotros. Y yo quisiera que le diéramos un vistazo a estos lugares y su significado espiritual en la vida de nosotros, la iglesia gentil. Porque todo el Antiguo Testamento tiene un trasfondo, una sombra espiritual hacia nosotros que somos la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia gentil. Y número 1, quisiera que fuéramos a 1 Samuel 22, a la cueva de Adulán. No es un personaje de Disney, ¿ok? La cueva de Adulán. Leemos 1 Samuel 22, dice: David se fue de allí y se dirigió a la cueva de Adulán. Cuando sus hermanos y toda la familia de su padre lo supieron, fueron a verlo a escondidas. Y lo supo también mucha gente afligida y otros con muchas deudas, opresas de gran amargura,
y se le unieron unos 400 hombres y lo hicieron su jefe. Entonces David salió de allí y se fue a Mizpá de Moab y le dijo al rey de ese lugar: te ruego que recibas a mi padre y mi madre y los protejas hasta que yo sepa lo que Dios va a hacer conmigo. Fue así como David llevó a sus padres ante el rey de Moab. Y ellos vivieron allí mientras David estaba en la fortaleza. Pero el profeta Gad le dijo a David: ya es tiempo de que salgas de la fortaleza y vayas a la tierra de Judá. Y David se fue y llegó al bosque de Jared. En ese momento de su vida, David era perseguido por el mismo rey de Israel, que era Saúl. Y para colmo, este rey no era nada más ni nada menos que su suegro. ¿A alguien lo ha perseguido el suegro aquí? ¿Antes o después de la boda? Probablemente en ese momento David ya no quería saber nada de la vida. Hay problemas que se nos hace fácil enfrentar cuando son externos a la familia. Pero cuando el mismo problema está dentro de la casa, nosotros no nos libramos de eso fácilmente. El mismo rey lo buscaba para matarlo a él, su suegro, y con una determinación despiadada lo siguió y lo quería ver muerto. Es comprensible que David se haya sentido pero muy deprimido y sin ganas de hacer nada, tan solo esconderse. Pero también estaba esperando en Dios, esperando alguna palabra de Dios que se pronunciara con respecto a su depresión, con respecto a su gran problema familiar. Es interesante que en esa cueva se le unieron cierto tipo de personas, todos emproblemados. Se le unió gente afligida, se le unió gente con muchas deudas, se le unió personas presas de la amargura, dice una versión. Otra versión dice personas en apuros. Otra versión me gusta porque dice: se le unieron los que simplemente estaban descontentos con la vida. No sé si usted se identifica con alguno de esos títulos. Algunos pueden decir: sí, pastor, yo tengo deudas. Algunos pueden decir: quizás yo no tengo deudas, pero le perdí el sentido de la vida. El matrimonio lo tenía como la salvación. Pensé que teniendo una mujer todo se me iba a solucionar. Pensé que teniendo un trabajo y llegando a Estados Unidos y prosperando iba a ser feliz. Y de repente nosotros podemos identificarnos con el grupo de que simplemente no estamos contentos con la vida. Es muy difícil estar huyendo de alguien que es más fuerte que uno. Y peor es darse cuenta que hay muchos en la misma condición o peor que uno quizás. ¿Qué es lo que nos enseña este pasaje? ¿Qué es lo primero que podemos ver? Es que hay refugio para cuando nosotros nos sentimos afligidos. David, el gran rey David posterior, el gran hombre, el ungido, el profeta fue y lo ungió, un gran acontecimiento, porque él fue sacado como último de la casa, el más pequeño, el más abandonado, el menos considerado. Fue ungido por el gran profeta. Ahora se encontraba en una gran depresión. Se encontraba en aflicción, en dolor, en amargura, en desánimo. ¿Hemos estado allí nosotros, mis hermanos? Se encontró con una realidad que jamás se había imaginado. Nadie imagina los momentos en que va a decir: no le encuentro mucho sabor a la vida ya. Mis hermanos, hay pastores que se suicidan. En California, hace tiempo atrás salió un joven pastor muy buen mozo. Parecía modelo. Con una esposa que parecía modelo. Con unos niños preciosos. Y predicaba con una intensidad, y uno iba a ver la página web de la iglesia y predicaba y le animaba y se reía y movía la congregación y sabía todos los trucos. Pero la depresión lo alcanzó y se suicidó, muy joven. David entró en su proceso de depresión.
en lo que jamás se había imaginado. No lo planificó. Su ejército se iba a formar ahora con personas en la misma condición de él. Desde su cueva de refugio, llamada Adulán, Dios formó el ejército de fieles que acompañarían a David por el resto de su vida. Comience a armar la escena ahora. Por eso la primera enseñanza que queremos sacar de esta cueva de Adulán, del momento más bajo de David, es que en los momentos más bajos de nuestra vida Dios puede estar formando nuestras mayores fuerzas. Nuestras mayores armas y defensas se forman en los momentos más difíciles. Es cuando volvemos a contar lo que tenemos y volvemos a organizarnos para seguir adelante. Mis hermanos, las estrategias de guerra más efectivas se han formado después de una retirada. No sé cuántos han escuchado la historia, la novela de Troya. Pero cuando se dieron cuenta que no podían destruir la ciudad, no podían conquistarla, no podían entrar a Troya, los ejércitos griegos decidieron retirarse y hacerle creer que ya todo se acabó, se fueron. En las retiradas, cuando los demás piensan que han ganado, cuando nosotros nos vamos a la cueva de Adulán y nos escondemos, es cuando comienzan los procesos en los cuales Dios nos va a dar estrategias y nos va a colocar personas fieles que nos van a acompañar, porque la verdad es que cuando estamos en éxito y estamos en la cumbre, los amigos que tenemos son amigos de cumbres. Pero cuando estamos en lo bajo, los compañeros y las compañeras, guerreras y guerreros que tenemos al lado nuestro, son personas que están en lo bajo igual que nosotros. Si vamos al Salmo 46:10, me encanta lo que dice. Dios afirmando de que van a haber tiempos en que nosotros tenemos que calmarnos. Es como cuando le decimos a nuestros hijos, cálmese, siéntese y cállese por un rato. La versión NBB dice, silencio. Dios hablándonos, sepan que yo soy Dios. Todas las naciones del mundo me honrarán. La versión NTV dice, quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará, seré honrado en el mundo entero. Me encanta la versión PDT. Dice, Dios dice, dejen de pelear y acepten que yo soy Dios. Mis hermanos, a veces nosotros andamos peleando por divorcios, andamos peleando por problemas económicos, andamos tratando de sacar dinero por aquí, andamos tratando de sacar dinero, recuperarlo por acá, andamos tratando de quitar los niños por acá, andamos tratando de comprar cosas por acá, porque la esposa no se mantiene feliz y no tenemos tanta cosa. Tenemos miedo que se nos vaya con otro porque... Cálmense, dejen de pelear, sosiéguense. Siéntense y miren que yo soy Dios y todos me van a honrar porque yo soy el que muevo la mano y no ustedes son los que mueven la mano, no son ustedes los que ganan las batallas. Déjenme a mí pelear sus batallas porque yo soy Dios y no ustedes. Es interesante que el nombre cueva de Adulán significa depósito de aflicciones. Depósito de aflicciones, o sea, lugar de oración. En el Nuevo Testamento nosotros estamos llamados a vivir en una cueva, hermanos. Y esa cueva se llama oración. Y no estoy hablando de una oración de la comida. Gracias, Señor, por este pan, por este alimento. Amén. No estoy hablando por el amén que usted entrega los domingos tampoco al decir amén. Estoy hablando de apartarse como David, muchas veces en derrota, a un lugar donde usted se está escondiendo. Donde yo me necesito esconder. Donde aún los ministros más grandes, por no esconderse, caen. Si David, el que vencía a los leones cuando venían a quitarle las ovejas, con sus manos desgarraba leones. Si David, que tuvo la capacidad, el heroísmo de enfrentarse al gran Goliat y derrotarlo enfrente de todos,
con la unción del Señor, con el apoyo del Señor, con la presencia del Señor. Todo el ejército israelita quedó avergonzado por la valentía de uno solo. Ese mismo David debió esconderse tiempo después porque ya no daba más en la vida. Pero no se escondió en cualquier parte. David se escondió en un depósito de aflicciones, las cuales se presentaban en oraciones a Dios. Estoy hablando que debemos retirarnos, no es una oración rápida, debemos escondernos intencionalmente en un lugar privado para hablar a solas con Dios y preguntarle: Señor, ¿cuándo quieres que salga de aquí? Mateo 6:6 nos da claridad a la iglesia de cómo debemos tomar este asunto. ¿Cuál es nuestra cueva de Adulán? Mateo 6:6 dice: pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará en público. La versión Reina Valera dice: tú entra en tu cuarto privado, no con tu esposa, no con tus hijos, no llames a los líderes, no llames al pastor. Entra solito a un cuarto privado y tu Padre que ve en lo oculto, en lo privado, te escuchará y te recompensará en público. David, si no se detiene en ese momento y se da cuenta de que necesita rendirse y esconderse en una cueva de petición delante del Señor, David jamás llegaría a ser rey. David tuvo la oportunidad de matar a su suegro. Dios se lo entregó, se lo puso en su mano. Lo tuvo cerca y en vez de acuchillarlo, le prefirió cortar un pedacito de su vestido, del manto que tenían. Y después a la distancia se lo mostró y le dijo: suegro, yo te respeto, por eso no te maté, pero mírate, Dios me puso en tu mano. Y el problema no se terminó. Siguió huyendo, siguió escapando, siguió cayendo las ganas de vivir en esta vida. Y tuvo que ir a esconderse a la cueva de Adulán. ¿Y qué sucede? Se le empiezan a unir los que estaban igual a él. Se le empiezan a unir los que estaban en aflicción. Se le empiezan a unir los que estaban endeudados, dice la Biblia. Los que habían perdido el sentido de vivir. Yo creo que la primera iglesia se formó en la cueva de Adulán. Quizás no tenían el sacrificio de Jesucristo, pero la condición de esos hombres es la misma condición de la iglesia de hoy. Jesucristo dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo les daré descanso. La iglesia del Señor, la iglesia de Jesucristo, esta iglesia jamás se ha instaurado para ser un lugar de victorias, un lugar de riquezas, un lugar en la cual todos sonríen, en la cual todos son felices eternamente. Mi hermano, en el caminar en esta vida tendréis aflicciones, mas confiad que Dios a través de Jesucristo ya ha vencido al mundo. Pero no va a ser un caminar fácil. Van a haber momentos en que tenemos que escondernos en la cueva de Adulán, que para nosotros es la cueva de la oración. Y no es una oración rápida, es una oración de escondimiento. Cuando usted se esconde, no sale para que lo vean. Se esconde. No sabe qué va a pasar, no sabe qué hacer, no sabe si va a vivir, no sabe si va a morir. Está escondido. Y a través de toda la palabra vemos a hombres de Dios diciéndole: escóndeme bajo tus alas, escóndeme bajo tu presencia, escóndeme, Señor, de los que desean verme mal o muerto. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones, vuestros problemas, vuestras necesidades, todo lo que nos está pasando, sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Dónde? En nuestro Adulán. Petición y ruego en nuestra cueva. Mis hermanos, lamentablemente nosotros vivimos una vida cristiana sin tener nuestro Adulán. Nos llenamos de energía, no esperamos en silencio a ver qué va a hacer Dios, nos desesperamos y peor, algunos seguimos adelante fingiendo estar bien.
Nuestras responsabilidades nos colocan al frente a muchos ministros. Mi hermano, ore por el baterista. Ore por los cantantes. Ore por sus pastores. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y no hay nada más apetecible para el león, enemigo de Dios, que degollar el cuerpo de Cristo a través de la cabeza. Aún Jesucristo mismo dijo que tenía compasión de ellos, de la multitud, porque parecían ovejas sin pastor. Ore por el hermano que tiene al lado, que lo ve sonreír, porque quizás es una sonrisa falsa y lo único que está haciendo es ocultar que está a punto de tirar la toalla. Ore por su esposa, ore por su esposo, oremos por nuestros hijos, oremos por nuestros padres. No sabemos lo que está pasando alrededor, porque el lugar más seguro es nuestro adulán, que es el lugar de oración delante de Dios. No hay lugar más alto que estar ante sus pies, decía la canción. No nos engañemos con lo bonito que vemos. No nos engañemos por las calles de Bellevue, de Redmond, de Kirkland, que limpias son. No nos engañemos porque tenemos trabajo y nos depositan mensualmente en la cuenta. No nos engañemos porque comemos, caminamos, vemos. Todo pasará, todo se va a acabar. Lo único que no se acaba es la misericordia y el amor de Dios para con nosotros. Preparémonos para el día malo, estando siempre en nuestra cueva de Adulán, buscando al Señor. Si David fue un siervo valiente de Dios, pero tuvo que entrar en esa cueva de Adulán, ¿por qué nosotros pensamos que no necesitamos entrar a nuestro Adulán? Si David, después de matar leones, de matar a Goliat, aún necesitaba esa cueva de refugio delante de Dios, ¿por qué usted y yo no buscamos refugio, sino que buscamos estabilidad frente a los demás? Nuestra alegría se basa ante la estabilidad financiera. David la tenía. Muchos hombres de Dios la tenían. La aceptación, el conseguir a alguien. Cuando Dios nos está diciendo, entra a mi presencia, entra al lugar en el cual yo te voy a decir cuando tengas que salir de ahí. Es interesante que David no salió por su propia voluntad. Tuvo que venir el profeta a decirle, ya es tiempo que salgas. ¿Por qué nosotros preferimos visitar otros lugares, otras cuevas, para intentar renovar nuestras ganas de vivir? Algunos deciden visitar los lugares donde hay relaciones sin futuro, relaciones temporales, relaciones de placer, relaciones tormentosas. Otros deciden visitar cuevas donde hay consumo de cosas materiales, donde hay carros, donde hay ropa, donde está el mall, donde están los viajes. Vea Facebook y vea de que Dios no está obrando en la vida de personas realmente. Ellos están mostrando lo que quieren mostrar. Otros prefieren entrar a las cuevas donde hay sustancias químicas, con alcohol, con drogas, etcétera. Entran a su cueva y esa es la cueva equivocada. Algunos nunca van a salir de esa cueva porque decidieron entrar al lugar equivocado. Encontraban placer por un instante, pero nunca encontraron la salida a esa cueva. Algunos deciden entrar a la cueva de poner algo que le dé sentido a su vida, con el deporte, actividades, algo me va a hacer vivir. Me voy al Army por último. El Army me va a dar un sentido a mi vida. El único que puede darle un sentido a la vida es el creador de la vida. Y el creador de la vida se llama Jesucristo. Él es el alfa y la omega, el principio, el fin. Y todo el que va a Él, Él nunca lo echa fuera. ¿Dónde está nuestro refugio? ¿Dónde está nuestro socorro? David decía, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra.
Y después escribe: el Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Dios es mi refugio, Él me protege. No es la policía, no es la cuenta que usted tiene, no es la alarma de su casa que se activa cuando alguien entra, no es el seguro de su vehículo, no es el seguro de vida, no es el seguro de salud. Es Dios quien nos protege. Por eso oramos todos los domingos: Señor, líbranos de accidentes en las carreteras de Washington, libra a nuestros hijos de accidentes en los balnearios. Señor, reconocemos que dependemos de ti, porque nosotros no somos nada sin ti. En un momento en que la sociedad ve a Dios como innecesario, en un momento que la sociedad ve a Dios como algo que fue creado por el mismo hombre, nosotros sabemos que Dios nos creó, nos formó del polvo de la tierra. No entendemos cómo lo hizo, pero eso se llama fe. Esa fe le sirve para cuando usted parte y muera. Aplique esa fe, porque tampoco entiende lo que va a pasar después. Somos seres tan finitos, somos seres tan frágiles. Un pedazo de fierro es capaz de destrozar todo nuestro cuerpo, pero nosotros nos creemos que somos tan fuertes. Sin Dios, nosotros no somos nada. Eso lo tengo muy claro, mis hermanos. Siempre recuerdo la primera vez que Dios me llamó, y quizás lo tengo cansado con esta historia. Tenía 5 o 6 años jugando en la tierra fuera de la iglesia. Un día miércoles, donde las Dorcas, las damas, ministerio femenino, tenían su reunión. Mi mamá estaba ahí y yo estaba afuera jugando con un carrito y con tierra ahí. Y había un gran árbol en la iglesia, un sol grande en Santiago de Chile, y las hermanas comienzan a cantar desafinadamente, sin instrumentos: sin Dios nada somos en el mundo. Y arrastraban la música. Sin Dios nada podemos hacer, ni las hojas de los árboles se mueven, si no es por su poder. Y cantaban, y yo alcé la mirada y veía que en ese momento venía una ráfaga tremenda de viento y comenzamos a mover las hojas de ese gran árbol que había ahí. Y mi mamá con las hermanas adentro de la iglesia cantando: sin Dios nada somos en el mundo, ni las hojas de los árboles se mueven. Y el Señor me daba un concierto de viento en el árbol, moviéndose y moviéndose. Y yo nunca supe lo que sucedió hasta cuando ya era adulto y me di cuenta que el Señor anduvo visitándome. Y el momento que quedé solo en Estados Unidos, que ya no tenía razón por la cual vivir, solamente mi hija para seguir adelante, volví a escuchar esta canción: sin Dios nada somos en el mundo, sin Dios nada podemos hacer, ni las hojas de los árboles se mueven, si no es por su poder. Cada vez que salgo de la iglesia en la semana, cada vez que estoy solo acá, salgo a este patio y veo que el Señor me rodeó de árboles otra vez, quizá para recordarme que Dios está presente y se está moviendo alrededor de nosotros, amada iglesia Creekside. Número 2 y final: lugares seguros. La sombra de descanso y de alimento. Otro hombre, gran hombre del Señor, fue el profeta Elías. Y el gran profeta Elías en un momento sintió miedo por las amenazas de una mujer llamada Jezabel, que le dijo: te voy a matar, lo juro por los dioses que yo sirvo, que si mañana no están muertos hasta ahora, que yo esté muerta. Y el gran hombre de Dios partió a esconderse a un safe house. Se fue al desierto, y dice la palabra: y Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Él, o sea Elías, tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba de Judá y dejó allí su criado.
Él anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro, un árbol. Pidió morirse y dijo: basta ya, Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Y acostándose bajo el enebro, se durmió. Mis hermanos, todos en algún momento sentimos de tirar la toalla. Como decían, cuando no es chicha, es limonada. Cuando no es limonada, es jugo de manzana. Cuando no es Ford, es Chevrolet. Pero de algún lado todos nos sentimos desvanecer. ¿Qué hacemos en esos momentos? Nos colocamos a sombra. ¿Y qué hace el Señor? Y acostándose bajo el enebro, se durmió. Y he aquí un ángel lo tocó y le dijo: levántate, come. Entonces miró y he aquí que a su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. Y se durmió otra vez. Era grande su cansancio. Su decisión de tirarlo todo ya estaba tomada. Pero el ángel del Señor volvió por segunda vez. Lo tocó y le dijo: levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. Se levantó pues y comió y bebió. Y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Mis hermanos, el Señor me tiene aquí por una sola razón. Y esa razón es para decirle: levántese, coma. Y aunque usted se vuelva a acostar y se vuelva a dormir, el Señor va a colocar a un pastor y a otro pastor y a otro pastor, y siempre le va a decir el Señor lo mismo: levántate y come, porque tienes mucho camino por delante. Elías, el gran profeta Elías, al igual que David, tocó fondo. Llegó en ese momento a no querer nada más. ¿Cuántos han estado allí, mis hermanos? ¿Cuántos hemos quedado funcionando en piloto automático? Y ya lo que hacemos, lo hacemos porque hay que hacerlo. Para no desilusionar a muchos, nosotros seguimos funcionando. Pero si fuera posible, sin dañar a nadie, muchos se suicidarían. Mis hermanos, Dios es el autor de la vida. El único significado de nuestra vida lo encontramos en la cueva de Adulán, que es la oración, la presencia de nuestro Señor. La única fuerza que podemos sacar para seguir adelante es tener el alimento que nos da el ángel del Señor, que es su palabra. La única palabra que necesitamos escuchar, en la que Dios nos dice: levántate, levántate, que tienes mucho camino por recorrer. Pero a diferencia de David, en la cueva de Adulán, lo que Elías necesitaba era descanso, comida y saber que Dios estaba con él. Esta sombra del árbol para nosotros se llama Iglesia de Cristo. Iglesia Creekside es una sombra en la cual los que están cansados, los que están afligidos, llegan aquí a buscar alimento, a buscar la palabra de Dios que los anima a seguir adelante. Los compañeros fieles que van a estar ahí en los momentos de necesidad, diciéndole: tú vas a salir adelante, vamos a salir adelante y todos vamos a ser victoriosos porque Cristo ya venció. Para los que piensan que pueden salir adelante sin la palabra de Dios, sin la administración de Dios, déjeme decirle esto: sin alimento espiritual nunca va a haber crecimiento. Lo único que puede a nosotros hacernos seguir adelante en el camino cuando se han agotado nuestras energías es el alimento divino y la administración de Dios diciendo: levántate, tienes mucho por recorrer. Amada Iglesia Creekside,
Dios nos da el alimento. Dios nos dice: no estás sola, amada iglesia, tienes mucho por recorrer, levántate. Algunos están en la primera comida y se vuelven a dormir, y el ángel de Jehová viene y los toca y los llama: aquí hay más alimento, levántate, despierta, porque hay mucho camino por recorrer. No basta solo con venir a escuchar la palabra, necesitamos ser ministrados por el Señor. La única forma de no sentirnos solos es dejar que Dios nos ministre a través de su Espíritu Santo. Ministre nuestro dolor, ministre nuestro sufrimiento, ministre cualquier área de necesidad. Todos tenemos áreas en las cuales necesitamos ser ministrados por Dios. Jamás nos burlemos de los demás hermanos porque están recibiendo algo de Dios. Jamás nos burlemos de otras personas porque están siendo ministrados por el Espíritu Santo. Jamás nos burlemos o miremos en menos a una persona porque pareciera que está haciendo el ridículo en la iglesia. Ella está siendo ministrada por el poder de Dios, al igual que Elías fue ministrado por un ángel, por comida, por palabra, diciéndole: tienes que pararte, tienes que levantarte porque hay mucho camino por recorrer. Si usted y yo no queremos recibir la administración, pagaremos por esa decisión. Pero no se ría, no se burle, no miren menos a los que están como David, como Elías, tirando la toalla escondidos con la única esperanza de que Dios los toque. Es lo único que nos puede quedar, que Dios nos toque, que Dios nos tome de su mano. Es lo único que vale la pena. El día que partamos de este mundo, lo único que vale la pena es decirle: Señor, manda a tus ángeles que me lleven a tu presencia. Ya no va a importar el trabajo, ya no va a importar las vacaciones, ya no va a importar el estúpido carro que parqueamos en nuestra casa o apartamento, ya no va a importar la ropa, ya no va a importar el restaurante de comida, ya no va a importar nada, sino solamente: Señor, envía a tus ángeles para que me tomen la mano y me lleven a tu presencia, Señor. Sácame de esta cueva, Señor. Como David tenemos que decir: yo no salgo hasta que tú mandes tu palabra diciéndome: sal. Manda profeta, manda un ángel, manda un siervo, manda un ministro. Pero Señor, yo no voy a ninguna parte, como dijo Moisés, si tú no vas conmigo. Yo ya me desilusioné de las personas. Yo ya me desilusioné de mis familiares. Mi propio suegro, el que me dio a su hija, el que me dio la mitad del reino, el que se suponía que iba a bendecirme, ahora me quiere muerto, Señor. Yo no salgo si no es de tu mano. ¿Cuánto tenemos que vivir? ¿Cuánto tenemos que caer? ¿Cuánto tenemos que experimentar? ¿Cuánta traición tenemos que masticar para entender de que el único ser que nos ama incondicionalmente es Dios, nuestro Salvador y nuestro Creador? Solamente Él nos puede sacar de nuestra cueva de Adulán. Solamente Él nos puede llamar y llegar a nuestro dolor más profundo, el que nadie ve, pero muchos padecen. Solamente Él, nuestro Creador, puede sacarnos de ese lugar donde pensamos que estamos seguros, pero estamos escondidos. Nosotros podemos tener un plan, pero ese plan llega hasta cierto lugar. No, pastor, yo tengo planificada mi vida. Tengo dinero ahorrado para un año sin trabajo. Tengo una casa acá. Tengo esta cosa acá que nadie sabe. Y les cae la enfermedad. La enfermedad le toca a un hijo, a la esposa, al mismo. Y lo primero que hacen: Señor, no sé qué hacer, qué va a pasar con mi vida. Pensé que la tenía segura. Dios es nuestro amparo, nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestro escondite más alto, dice su palabra. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Dios es mi refugio. Él me protege. Él es mi escudo. Me salva con su poder. Él es mi escondite más alto. Fíjese que el salmista jamás dijo ni nombró a nadie del palacio, a ningún rey, a ningún ejército, a ningún hombre de influencia. El salmista decía: Él es mi escondite, mi lugar más alto. Yo quisiera que cerremos nuestros ojitos. Hay una canción que le da el clavo en lo que hoy día hemos hablado.
Hay una canción que habla de esconderse en la presencia del Señor y que muchas veces nadie entiende lo que pasa cuando nos escondemos en la presencia del Señor. Pero es una realidad, es la verdad de estar en la presencia del Señor, donde bajamos todas nuestras defensas, donde ya no somos nosotros, sino es Dios solamente. Quien no ha estado en tu presencia no entiende la razón y el porqué. Aquí me encuentro otra vez. Quien no ha visto tu grandeza